Grabar. Buenas noches, queridos amigos de nuestra tertulia habitual de los días lunes. Ustedes saben, cada lunes tenemos micrófono abierto, nuestra lotería de libros, con muy buenos libros. Ahora tenemos una galería con todos los libros que tenemos disponibles. Usted escoge el libro que quiera, aquí no es que este se lleva, no, usted escoge lo que a usted le guste, se lleva. También tenemos la charla, y hoy día quiero dar la bienvenida a Miguel Moreno. Esta es la tercera charla, me parece, o segunda. Tercera charla de un ciclo que está haciendo y que nos va a seguir haciendo a través de Zoom. Consideramos súper valiosos los aportes que nos ha hecho. A todas nos ha gustado mucho la forma que él tiene de explicar, la paciencia también para discutir con nosotros y plantearlo, así que muchas gracias. Hoy día tenemos poesía comunicante o conversacional. Bienvenido, Miguel, te cedo el micrófono a ti. Escuché, te deseo el micrófono. Bueno, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Neasca. Muchas gracias a todos por estar acá. Y... llegó Cristina. Bienvenida, Cristina. Ahí te estamos sí, ahí esperando. está Cristina. Hola, Cristina. Bienvenida. Hola. Bueno, tal como dice la Neasca, esta es la tercera vez que estoy invitado y hoy día vamos a hablar un poquito de un género que es muy conocido, famoso, es la poesía coloquial, o que es parte de algo un poquito más amplio que es la poesía comunicante, ¿ya? Muy famosa desde los años 50, 60 hasta los 80. Su mayor exponente del coloquialismo es Mario Benedetti. Él mismo es el que acuñó el término poesía comunicante para referirse a varios artistas cuya forma de expresión está más o menos dentro de la misma línea, aunque las formas fueran distintas. Pero ahí vamos a ver un poco de qué se trata. Para iniciarles, les comento que este tipo de poesía coloquial en lo absoluto es algo nuevo, para nada. Ya se hacía hace siglos. Podemos pensar en los poetas latinos, en Marcial, en Catulo, por ejemplo, o a principios del siglo XX, Carlos Pessoa-Belli, también hacía textos que bien perfectamente podrían entrar dentro de lo que es la poesía comunicante. Y al tiro les comento que la poesía comunicante está centrada principalmente en el receptor, en el lector. El poeta se dedica a escribir su obra con un mensaje claro, con un lenguaje sencillo, para que todos puedan entenderlo. Por lo tanto, lo que a él le interesa más, me refiero al autor, es que su obra le llegue a la mayor cantidad de personas, por lo tanto, que sea una poesía de masas. Respecto a eso mismo, no podemos dejar de pensar en que quizás Sanborn o Walt Whitman también hacían lo mismo. También hacían poesía para las masas, para el pueblo, que fueran fácilmente entendibles. Esa es la gran característica, pero de todas maneras yo me voy a extender un poco, unos 20 minutos en una presentación que les tengo acá, para poder entender un poco más de qué se trata esta poesía comunicante. Al igual que las otras veces que he conversado con ustedes, por favor, me detienen cuando quieran, preguntan cuando quieran, intervienen a su libre albedrío para que esto sea más bien una conversación y entre todos podamos crecer, porque estoy muy seguro que todos ustedes, los que están aquí presentes, conocen ya del tema y más de algún aporte efectivo pueden hacer. ¿Me permites compartir pantalla, Neasca? Por favor. Sí. En eso estoy. La tecnología me deja un poco atrás, pero... ahí está, Miguel Moreno. ¿Ese? No. Ya, estoy de hospedador ahora y ya. voy a compartir. ¿Ya? Voy a espérate un poquitito. Y parece que tenéis que habilitarlo de nuevo porque me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Ya, abajo donde dice compartir pantalla debiera existir la posibilidad de varios participantes pueden compartir. Permitir anclaje múltiple.
No. Viva la Espérate. tecnología. Sí, ya, Ya, ya. ahora sí, ahora sí. Voy a dejarlo como que varios participantes pueden compartir y acá está la presentación que yo les quiero hacer. Perfecto. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a hablar de esto es poesía comunicante y esto es una PPT que yo he ocupado ya en los talleres que dirijo, pero lo modifiqué un poco en virtud de la charla con ustedes hoy, ¿no? Y nos vamos a acompañar con un personaje conocido por todos, por Mafalda, que nos va a ir explicando de a poquito qué es la poesía comunicante, ¿no? Pero primero vamos a ver este esquema que nos recuerda cuáles son los factores de la comunicación y la poesía y cuáles son sus funciones. ¿Esto para qué? Porque, bueno, sabemos que la poesía, el emisor o el poeta, es el que desarrolla el trabajo, crea el poema, ¿no es verdad? Y generalmente es por algún tipo de motivación intelectual, sentimental, lo que sea. Él, por lo tanto, trabaja en la función emotiva, es el emisor o el creador. Él forma un poema, ¿ya? El mensaje. Ojo, que acá el mensaje es el poema en sí, no es lo que quiere decir la idea, ¿ya? Lo que contiene la idea es el contexto, función referencial y finalmente está el destinatario. Como nosotros como escritores trabajamos mucho en esta parte, en la función poética, lógico, porque creamos los poemas, ¿no? Y cada uno con su distinta forma, si ya sea más hermético, más coloquial, antipoesía, etc. Pero la poesía comunicante, si bien es cierto, se preocupa de la función poética porque, ojo, el poeta comunicante, con su afán de llegar al público, a su afán de llegar a las masas, al pueblo, no entrega un producto cualquiera, entrega un producto bien elaborado. Es decir, trabaja en el poema, trabaja en las formas, ¿ah? Corrigen mucho. Pueden parecer eventualmente una poesía sencilla, pero no se confundan, esas poesías están trabajadas. Así que el poeta comunicante también le da una gran preponderancia a la función poética, pero su interés principal es este, el destinatario. El destinatario cuya función se llama conativa, pero eso volviendo. La idea es que es el receptor, es el que recibe el poema, lo lee, lo entiende. ¿Por qué lo entiende? Porque dentro de la creación del poema, el autor se preocupó mucho de que el mensaje fuera claro. Tan así que tú no tienes que entrar a buscar en diccionario o en Google qué es lo que te quiso decir el poeta, ¿no? El compadre o la mujer cuando escriben su poema coloquial o comunicante entregan todas las llaves para entender el poema, ¿no? En el mismo texto. No es necesario estar buscando más cosas. La poesía comunicante, nos dice Mafalda, este es un término que acuñó Mario Benedetti. Mario Benedetti escribió un libro que se llamaba algo así como Estos poetas son de los míos, en donde hizo varias entrevistas a distintos creadores y creadoras, como la Idea Vilariño, como el Nicanor Parra, incluyó a Gonzalo Rojas, a Roque Dalton, por ejemplo, y todos ellos tenían algo en común, y es lo que ya les dije, escribir para ser entendidos por el lector. Esto tiene claramente que ver con una especie de rebelarse contra el padre. Nosotros sabemos que, y todos ustedes bien saben, que cada vez que se genera un nuevo movimiento artístico, muchas veces esto es en contraposición a lo que venía inmediatamente antes. Y lo que estaba inmediatamente antes de la poesía coloquial en el siglo XX eran las vanguardias. Era el Dada, que ya lo vimos, el surrealismo, era Huidoro con su creacionismo, ¿ya? Era este pequeño dios. ¿Se acuerdan cuando Huidoro decía, el poeta es un pequeño dios, y se colocaba como en un pedestal? No, la poesía comunicante, al contrario, no cree en la poesía del pequeño dios, es una cuestión horizontal. De esa forma, aburrido ya un poco de la academia, porque a esa altura del partido ya la academia se había apropiado de todas estas corrientes vanguardistas, de principio del siglo XX, surge esta necesidad, no solo de comunicar, sino de también compartir conceptos políticos. Pensemos 1950.
la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la emancipación de varios otros países, ¿ya? Nicaragua, por ejemplo. Sin más lejos, Chile, con la experiencia de la Unidad Popular. Y en el mundo, en Francia, la primavera de París. Entonces existía toda una situación política y social muy enfocada en la defensa de los derechos de las personas. Y hacia ahí estaba yendo y estaba enfocada esta poesía comunicante. Bueno, le confiere, como les comentaba en ese cuadrito, una súper importancia a la función referencial, que es lo que significa la poesía, y a la función conativa, que es cómo lo recibe el que lee. Y agrupa la poesía comunicante distintas tendencias literarias. Podemos decir que dentro de este gran paraguas que es la poesía comunicante, entra la antipoesía de Nicanor Parra, que también trabaja con un lenguaje llano, o la poesía exteriorista. Eso es súper claro si ustedes han leído, por ejemplo, a Ernesto Cardenal o a Roque Dalton, que tienen unas motivaciones políticas muy fuertes, pero por lo mismo ellos quieren que el mensaje llegue muy claro. Aunque las formas de expresarse que tiene la poesía exteriorista son muy concretas, muy concretas. La poesía coloquial de Mario Benedetti deja espacio al lirismo, deja espacio a los sentimientos íntimos y personales. No es tan concreta. Pero como todos buscan la comunicación con el lector, entran dentro de este gran paraguas. Y la más famosa de todas las poesías comunicantes, bueno, son todas bien interesantes en realidad, pero yo creo que la que más fuerza tuvo fue la poesía coloquial, impulsada por Mario Benedetti. La poesía coloquial o conversacional, como dice ahí, es una forma literaria que se construye o se caracteriza porque sus poemas se construyen reproduciendo formas y estructuras propias del lenguaje común, de una conversación cotidiana, ¿ya? En realidad no se va en estos devaneos nihilistas, ni buscando las palabras en el diccionario, no. Ellos construyen su texto tal como hablamos, en el aquí y en el ahora. Es totalmente opuesto a la poesía hermética, a todas estas poesías de vanguardia, las poesías dadaístas que alguna vez vimos que era un desorden de palabras sobre la hoja en blanco, que son muy atractivas visualmente, que te dan mucho permiso para jugar, pero cuando se ve el lector que no está habituado a la lectura poética, no entiende nada. Y es por eso que mucha gente incluso todavía dice, no me gusta la poesía porque no la entiendo, ¿no? Porque quién sabe qué lamentablemente han leído o qué les han dado para leer en los planes escolares. Pero si leyeran a Benedetti, es imposible que no lo entendieran. A lo mejor no lo comparten, no comparten sus ideas, pero sí lo van a entender. ¿Qué es lo que pasó con la poesía coloquial? Muchas veces, y aún ahora, los jóvenes poetas uruguayos, por ejemplo, posteriores a Benedetti, consideran que este gran autor era un viejito simpático, pero de una poesía simplona, de poco vuelo poético y muy política, instaurando el término poesía política casi como un insulto. Pero es muy común eso también de muchos millennials, ¿no? Y posteriores también. Pero bueno, es lo que le pasó a Benedetti mismo. Esto que les digo, de levantarse contra el padre, de asesinar al padre. Pero esta poesía coloquial no es nada nuevo. Hay muchos ejemplos de una poesía comunicante enfocada con un mensaje muy claro desde cientos de años atrás. Por ejemplo, los poemas de Catulo, Horacio, Marcial, hace 2000 años. El amigo Carlos Pessoa Belli también, con algunos de sus poemas, que son descripciones muy exactas y no dejan pie a ningún equívoco cuando tú lees los textos. Miren, por acá tengo algunos epigramas de Marcial. Por ejemplo, un epigrama de Marcial de su libro 1 dice: solo admiras a los antiguos, Becerro, y no alabas sino a los poetas muertos. Perdona, Becerro, pero no vale tanto tu elogio para morirme. Aquí claramente está el chiste, está la ironía propio de los epigramas, pero si se fijan, cualquiera puede entender el texto.
cortándole las narices y las orejas a tu ofensor, crees que has vengado la ofensa. Te equivocas. ¿Cachai? Otro texto muy fácil de entender. O este poema de amor de Catulo. Tan enredada está mi razón, mi lesbia, por tu culpa, y por seguirte a ti está tan perdida, que ya no podré estimarte por muy bien que te portes, ni por muy mal que te portes, dejaré de quererte. O sea, es un texto directo de amor, enfocado a su amada, que él llamaba lesbia. Y estos textos están dentro, o sea, están escritos hace más de 2000 años. Según el poeta cubano Fernández Retamal, que también es un poeta coloquial o conversacional, él hizo un estudio para diferenciar la antipoesía, la poesía exteriorista y la poesía coloquial. Él definió algunas características de esta poesía coloquial. Esta está caracterizada por que se plantea positivamente. Ojo, aquí se diferencia mucho del antipoema. El antipoema es siempre sarcástico y medio nihilista también, pero es dicho de forma clara. No, la poesía coloquial, sobre todo la de Mario Benedetti, no parte contra de nada, es propositiva. Él tiene una propuesta social, política, y es optimista. Ahora bien, no se define completamente, porque usando esta fórmula de llegar al lector, pueden existir distintos tipos de abordarla. Por lo tanto, hay muchas corrientes diferentes, muchos tópicos y temas que aborda la poesía coloquial. Puede ser grave, puede tratar temas muy graves, muy serios, pero nunca con un tono solemne. Siempre es simple, siempre es sencilla. Además, tiene clara conciencia de su papel comunicador. Así se plantea, así lo quiere, así se trabaja. Y algo muy interesante y muy bello, que se sorprende con lo cotidiano, ¿no? Con aquellas cosas que pasan principalmente desapercibidas por las personas, cualquier persona que ande caminando por la tierra. De repente no se dan cuenta de que a lo mejor hay un niño leyendo un libro, aprendiendo a leer, esperando una micro, ponte tú. ¿Cachai? Y esa es una figura maravillosa, de un niño pequeño con su primer libro de lectura, pero la gente pasa por el lado y no se detiene. Entonces el papel del poeta coloquial y el poeta comunicante es rescatar y sorprenderse con todo lo cotidiano. Y no se encierra en fórmulas, es muy libre, es muy amplia y tiene muchas posibilidades para su realización. Bueno, este es el principal culpable de lo que estamos estudiando ahora, Mario Benedetti, el principal exponente del coloquialismo acá en Latinoamérica. Nació en 1920 y falleció relativamente hace poco, en 2009, en uno de los funerales más masivos que se tenga en la historia allá en Uruguay. Fue escritor, dramaturgo, poeta, periodista, integrante de la generación del 45, como la idea de Vilariño, Juan Carlos Netti, tal como aparece por ahí, y fue muy prolífico, muy prolífico, qué manera de escribir este gallo, ¿ya? Y su obra ha sido traducido a un sinnúmero de idiomas. Algo que a lo mejor muchos de ustedes tienen en sus casas, el Inventario 1 o Inventario 2, que son las obras completas de Benedetti, pero él partió en el año 1956 cuando publicó Poemas de la Oficina, en donde habla de las vicisitudes de una persona perteneciente a una clase media venida menos, que es un trabajador público, ¿ah? Y dentro de ese mundo medio chato, él armó este libro que se llamó Poemas de la Oficina. ¿Y qué ocurrió? Cuando este libro fue publicado y la gente lo empezó a leer, se empezó a sentir muy identificada y empezó a decir, oye, esto que dice este gallo me está pasando a mí. Este tipo sabe lo que nos ocurre a nosotros y lo coloca en un poema. Y eso nos enaltece. Y empezó a ser muy, muy, muy exitoso Mario Benedetti. En su testamento, por ejemplo, ayuda a no solo preservar su obra, sino también a entregar dinero para todo lo que tenía relación con la búsqueda de los familiares de detenidos desaparecidos, sobre todo en Uruguay. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Mario Benedetti por este hecho de ser tan recontra exitoso? Como él tenía además unas ideas políticas muy claras, eso le significó el destierro.
tuvo que salir huyendo de Uruguay, estuvo un rato en Perú, después estuvo en Cuba, siempre fue asmático, tuvo que salir de la isla por temas de la humedad que le tenía muy mal de salud y se fue a vivir a España. Y después viviendo entre España y Uruguay, dependiendo de la temporada del año, se iba moviendo, pero era un tipo que vendía muchísimos libros y llenaba estadios y universidades. Y quizás eso sea el gran pecado para algunos, para mí no, para algunos de Mario Benedetti, ¿no? Que es tan popular, que hay gente que incluso ni siquiera ha leído algunos de sus libros, ¿cachai? Pero se saben de memoria algunos de sus textos. ¿Cómo no se van a saber ese, el si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo? Y en la calle todo codo a codo somos mucho más que dos. ¿Ah? Porque muchos de estos textos fueron llevados a la música por Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, la Nacha Guevara, el Payo Grondona, por ejemplo. Y cuando la música entra, transforma en muy popular los textos en los que se basa. Y eso, tomando en cuenta que además, como él trabajaba en base a lo que está pasándole, no sé, cuando tú vayas a comprar el pan, alguien que pasa en bicicleta, se enfocaba en las cosas sencillas de la vida. Ahora los poetas, como les decía antes, los poetas jóvenes lo tratan de simple, simplón, ni siquiera simple, simplón, ¿cachai? Y un viejito simpático y nada más. Pero si alguno de ustedes tienen la suerte de ir a Uruguay, se van a encontrar con murales o con sus poemas en las calles. Incluso, lamentablemente, el tema de la publicidad y el comercio también se apoderó de sus escritos. Claro, seguramente pagando derechos y todo lo demás, pero eso es lo que le pasa a una persona que tiene una poesía grande y muy, muy popular. Seguramente ese es el gran pecado, entre comillas, de Mario Benedetti, su popularidad, que empieza a que muchos más jóvenes respinguen la nariz y pongan así como, ¿por qué será tan popular este gallo? ¿Será medio vendido? Y todos sabemos que no es así. Bueno, la poesía coloquial invita a maravillarse con el entorno, ¿ah? A descubrir lo que, todas estas situaciones cotidianas que nosotros vemos en cualquier parte, en la feria, en un almacén, etc. Mario Benedetti, o sea, la idea es además compartirlo, compartir esto con todos los demás para que justamente los demás se puedan maravillar de ese entorno que nos acompaña día a día y que muchas veces por el ir al trabajo apurado, etcétera, por la rutina diaria, pasamos de largo y no le damos importancia. ¿Mm? Se plantea como parte de la gente la poesía coloquial, no como el pequeño Dios de Huidobro, insisto en la idea. Huidobro está en un sitial elevado. No, la poesía coloquial es llana, totalmente llana, entendible, adorada por cualquiera. Para Benedetti, un artista debe ser como cualquiera de esas personas que están en la cola esperando el taxi colectivo. Esa era la visión que tenía Mario Benedetti de la acción del artista y cómo debía además comportarse en su escritura. Bueno, eso es una charla cortita en base a esta PPT, pero podemos conversar ahora. Y yo me gustaría incluso, por ejemplo, leerles un par de textos. Uno de Mario Benedetti, bien conocido, pero no va a ser el Te quiero, porque es demasiado conocido. Por ejemplo, el Hagamos un trato, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño, sin motivo, no piense, oh, qué flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quiero contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Es un poema realmente bello, según mi apreciación. O este otro de Fernández Retamal, de su libro Circunstancias y Juana. Fernández Retamal es un poeta coloquial también cubano. Dice el anciano: de los 7 días de la semana, 5
sueño con ella. Y no son sueños eróticos, salvo uno el otro día, la otra noche en que la besaba. Ahora yo estoy impotente, pero de los 7 días de la semana, 5 sueño con ella. La otra, la que adoptó tu madre. ¿Comprendes? No sé, quizás. ¿Ok? Existe entonces, no hay pierde, no hay nadie que me pueda decir, leyendo a un poeta coloquial o comunicante, que no puede entender su poesía. O este otro de Luis Rogelio Noguera, y el último que les leo, que está dedicado al poeta César Pavés. Dice: suponga que yo estoy escondido de antemano en el closet y que usted, tantas cosas que tiene en la cabeza, no lo nota. Se acuesta, toma las 16 píldoras del frasco, hace las últimas llamadas inútiles. Medita sobre las derrotas, las guerras, Turín, cruda en invierno. Suponga que usted deja las gafas en la mesita de noche y que luego escribe algo en su cuaderno, letra rápida, pequeña. Ahora, imagina que yo salgo, que impido su suicidio 5, 2, 24 veces, como en el cine. Suponga que usted no muere, suponga que nos damos las manos y que cometemos pequeñas historias, aventuras habladas, donde las mujeres aman desesperadamente a los poetas y no hay estar solos, ni desastres, ni trenes aplastados. Pero no, yo estoy en mi cuarto y usted está en el suyo. Yo no trato de impedir nada y usted se toma las pastillas. Yo dejo su libro en la mesita de noche y trato en vano de dormirme. Y viene la muerte y tiene sus ojos. Okay. Me encanta esa frase, viene la muerte y tiene sus ojos. Del poema de César Pavese, justamente. Y con eso lo termina Rogelio Noguera. Okay. Me encanta esa frase. Sí, la poesía de la que estamos hablando también me acuerdo que Manuel Paredes, cuando hicimos taller, la vimos, pero él se enfocó más en la poesía política, porque fue un momento también muy necesaria. La poesía yo creo que siempre se manifiesta según la necesidad, y en esa época en que se muestra era necesaria, o sea, era una forma de comunicar lo que estaba pasando también. Yo en este momento elegí estos 3 textos, pero invariablemente, impajaritablemente, la poesía coloquial es política, profundamente política. La poesía exteriorista fue otra arma de lucha dentro de la revolución nicaragüense, por ejemplo. Y Mario Benedetti tiene muchos poemas políticos, muchos, muchos, muchos. Entonces existe claramente, sobre todo por lo que nos tocó vivir acá en Latinoamérica, con tantas dictaduras, una tras otra, en donde era sumamente necesario, pues, entonces que el lector recibiera un mensaje claro. Y ese mensaje tenía que ver con las reivindicaciones, tenía que ver con la política, con la revolución, con la resistencia. Y la poesía coloquial ahí se posicionó. Por eso fue tan famosa además, porque representaba no solo el aquí y el ahora que nos pasaba, ¿no es verdad?, como una historia de amor que nos pasa a todos, pero dicha de una manera simple y llana, sino también, llegado el momento, hablar de la lucha, de la resistencia, de los detenidos desaparecidos, ¿cachai?, de las cárceles. Sin duda, poetas coloquiales, muchos deben haber escrito ahora con el tema del estallido, y sin lugar a algún pierde, a pensar que de alguna manera estamos hablando de otra cosa, son poemas directos. La poesía coloquial es directa, ¿no? La poesía comunicante en sí es directa. Pero insisto, no hay que olvidar que va más allá del eslogan. No basta solo con escribir un eslogan para transformarse un poema en un buen poema. De esta manera los poetas, todos los poetas coloquiales, trabajaban mucho su poesía. Porque, ¿saben qué es lo peor que le puede hacer un poema a una causa política? Estar mal escrito. Un poema mal escrito ayuda en nada y mal a una causa política. Por eso, chicos, nunca se olviden, cuando se escribe un poema, revísenlo, busquen la palabra exacta para que lo que yo quiero plantear, mi idea política, filosófica, amorosa, lo que sea, que quiero plantear, sea bien entendida por las personas, si es que vamos a escribir este tipo de poesía. Ya... Sí,
se presta para la interpretación también de las personas que la reciben. Y esta poesía tiene la característica que tiene que mostrar un pensamiento, una realidad entendible para las personas. Y para todos, la misma realidad. ¿Cachai? Mm. Ahora, obviamente, esto no significa que todos la acepten. Ah. Obviamente, si hablamos a favor del estallido, hay un 20% de la población chilena que nos van a mandar a la cresta. Lenin, tú estás levantando dedito. Sí, mira, me gusta ese tipo de poema. En realidad, coincido mucho contigo que los poetas, la gracia que tienen, y por eso los admiro mucho, es que son muy integrales. O sea, la poesía es casi un producto repentino, es un producto que nace en ese momento y que se tira al papel, y tiene esa fuerza, tiene esa magia. Cuando nosotros escribimos cuentos, como que nos preocupamos más, los revisamos. Yo escribo poemas así, poemas rebuscados, pues armados, que al que los recibe lo escuche, fantástico, ¿cachai? Porque están hiper armados, tan hiper revisados. Claro, entonces yo entiendo a los poetas que buscan un poco más lo integral y que poco le interesa si el auditor los capta o no los capta. Pero Benedetti tiene eso musical, tiene eso atractivo. Yo me he leído sus novelas, Las borras de café, y es un poema hecho literatura, pues, y como dices tú, muy entendible, muy clarito, muy ordenadito. Claro. Él es muy ordenado para escribir, muy ordenado. Y uno lo usa él pues, como consigna. Claro. Claro, pero no es, claro, y es de los poetas a mí que me gustan. A mí no me gustan estos poetas así como medio desordenados, aunque los entiendo en cuanto a que la poesía, claro, la poesía, Benedetti traicionó un poco eso que es lo natural que tiene la poesía, y que eso es lo que lo hace poesía. Eso. Hay una cosa importante que una de las características de la poesía es que es polisémica. Muchos lectores pueden recibir un mismo texto de distintas formas y les puede llegar de distinta manera dependiendo ya sea de su estado de ánimo, cómo lo comprendan, cuál sea su visión política, etc. ¿Cachai? Pero en este tipo de poesía que estamos hablando ahora, no, porque el autor tiene muy claro su papel comunicante. Él quiere plantear una idea. Siempre, el coloquialismo es siempre positivo. Por eso agrada tanto, además. ¿Cachai? Y por eso a lo mejor hay otras personas que rehuyen un poco de la antipoesía o del exteriorismo, que no necesariamente se plantean desde el punto positivista. ¿Cachai? Pero el coloquialismo de Mario Benedetti es eso, es propositivo. Busca el lado hermoso de la vida, aunque se vean enfrentados a veces a cuestiones muy graves, como lo que todos nos sabemos, nos pasó en todas estas dictaduras militares que sufrimos en el Cono Sur, y que siguen habiendo todavía, en rigor. No necesariamente estamos bajo un régimen militar para que existan tipejos como Kass y todos sus adláteres para estar ahí tratando de cagarla de nuevo. Entonces, bueno, ojo, yo cuando estoy conversando con ustedes y por ejemplo les planteé el dadaísmo o Huidobro, y a mí me encanta Huidobro también, y ahora estamos hablando de este otro tipo de poesía, en realidad estamos hablando de distintas escuelas muy diferentes unas de otras. O de repente el surrealismo y el creacionismo podían llegar a resultados muy similares, pero donde está muy pegado lo onírico, ahí está muy fuerte la polisemia, ahí está muy fuerte el encontrar distintos significados para lo que el poeta está exponiendo. Pero insisto, acá Mario Benedetti se revela contra eso, la poesía comunicante en general se revela contra eso y plantea mensajes directos. Cualquier comentario, chicos, es bien recibido. O conversa, preguntas, lo que sea. Juan Francisco, ¿tú qué opinas de la charla? Bueno, bien interesante, me gusta muchísimo la poesía coloquial. Me parece que yo la escribo, no tengo mucho conocimiento
docto de lo que es la poesía en realidad, pero me parece que yo la escribo. Lo que me pasa con la crítica exacerbada, a mí me enerva, no me gusta. Y así como la hacen exacerbada, perdonen la expresión, pero que se vayan a la punta del cerro. Porque es más bien, yo lo entiendo más bien más que una envidia que no pudieron hacer ellos de escribir algo que, entre comillas, es tan evidente, pero no lo ha hecho nadie. Lo hizo Pablo Neruda en sus 20 poemas de amor, lo hizo Huidobro en su, aunque él es el, el dueño, Expresionista. Ujú. lo hizo Benedetti, pero no lo hizo nadie más, no se le ocurrió a nadie más. Hay una, y si no se atrevieron tampoco a hacerlo, no me gusta esa crítica tan, tan exacerbada a alguien que dio su vida, dio su alma, su momento por escribir, aunque sea algo pequeño, aunque le hayan escrito a la flor. La otra vez estaba leyendo de un, de un escritor, tiene que ser un crítico literario, que no me interesan los pergaminos que tenga, que haya estudiado en Harvard, en Inglaterra, que haya sido doctorado en no sé qué, de letras, no me interesa cuando es ninguneador, porque Ujú. no me gustan las personas que hablan con una papa en la boca, me enervan, así que no estoy de acuerdo con ello. Em, y, y bueno, a mí me encanta. Muy buena la charla y las ideas que dio el maestro aquí. Gracias. Y todos tienen sus tendencias, ¿no? Claro. Que se me diga, yo soy medio disperso, la idea. Había uno que decía, yo voy a destruir al tratar de criticarla. ¿Qué tenés que venir a destruir? Nada. O sea, ¿qué te creí vos? Tenéis los pergaminos, los estudios que tengáis. Yo no he estudiado, llegué hasta cuarto medio, pero ¿cómo te ponía a decir de que vaya a destruir algo? O sea, haz una crítica constructiva, Exacto. pero no vaya a ponértela aquí como Dios a destruir nada. Así que ellos están en su vereda, yo estoy en la mía. Puede ser de repente muy simple a otros ojos lo que uno escribe, pero a otros ojos le puede parecer maravilloso, ¿no? Como por ejemplo el poema que leíste de Benedetti, ¿no? Puede Ujú. parecer, pero tiene una profundidad enorme de alma. Exacto. Ahora que hablo de alma, hay uno que dice, no, si no se puede hablar de alma, no se puede poner alma. O sea, somos 7.000 millones de personas en el mundo. Las 7.000 millones de personas tienen alma. ¿Qué te pasa? O sea, hay una cosa muy notoria que hay que destacar, porque en el fondo a lo mejor Mario Benedetti podría escribir de otra forma. A lo mejor podría escribir como Huidobro, a lo mejor podría haber escrito como un antipoeta, pero él escoge esta forma de comunicarse para llegar a un público determinado. Porque también es súper complejo, lo entendí una vez cuando hice un curso de un taller con Emanuel Paredes, escribir algo, pero no en tu estilo, porque es necesario que los demás lo comprendan y quieres llegar a un público determinado. Entonces, tú tienes que enfocar todo tu trabajo en eso, y es súper complejo hacer eso. Es como cuando te dicen que escribas, no sé, un poema erótico y tú no cachai de poesía erótica. Entonces, también hay que destacar eso, que a lo mejor sí es cierto, lo quisieron desmerecer en cierta forma, pero también hay que destacar el hecho de lo que él hizo, cómo lo logró, cómo lo hizo, tiene toda una técnica, todo un trabajo. No Sí, sé, pienso yo. sí, totalmente de acuerdo. Cuando Mario Benedetti hizo su poesía, no fue porque se le ocurrió de la noche a la mañana, fue porque él efectivamente tuvo todo un planteamiento político,
y filosófico para decir, viejo, ya pasó el tiempo de las vanguardias, ¿verdad? Ya pasó el tiempo de la experimentación, aunque sabemos en realidad que, entre paréntesis, eso no ha pasado ni se ha acabado, seguimos con eso. Ya hablaremos más adelante en otra charla de las corrientes de la neovanguardia chilena, por ejemplo, del grupo CADA y cosas así, en donde se vuelve a establecer algunos mensajes más bien herméticos, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la experimentación son muy válidos. Pero Benedetti, no, po. Benedetti y los poetas exterioristas, por favor, lean mucho a Cardenal, lean a Roque Dalton, ¿ah? A Leonel Rugama, léanlo. Se van a dar cuenta que, claro, los mensajes son cada uno de su punto de vista filosófico. No olvidemos que, por ejemplo, Cardenal era cura. Entonces él además tenía toda una cosmovisión cristiana de la vida. Y es a través de esa cosmovisión que él se planteaba, pero también con mensajes entendibles para las personas. ¿Sí? ¿Qué decir de Leonel Rugama o de Roque Dalton, cuyo concepto era más bien marxista y político? No olvidemos que también Mario Benedetti era marxista. ¿Sí? Entonces, su concepto político de la poesía iba hacia allá. Por eso tuvo varios problemas. Fue exiliado, al tipo lo andaban persiguiendo, andaba con un manojo de llaves, porque cuando de repente le daban el soplo que la policía uruguaya lo estaba buscando, el tipo se iba a ciertas casas de seguridad y andaba escapando de la poesía, o sea, de la policía, perdón. Y entonces, claramente, él puso en riesgo su pellejo, además. ¿Cachai? Además de entregarnos estos poemas tan como simples, directos, como poemas de amor, pero si se acuerdan el Si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice todo, y en la calle codo a codo vamos en la lucha, ¿cachai? Compañera, ¿cachai? También es otra forma de plantear esa situación política. O sea, no era tan simple, ¿no? En lo No, pues absoluto. no es tan simple en lo absoluto. El Paulina, ¿qué opinas tú? Yo opino que me encantó tu charla, me encanta este tipo de poesía que es como denuncia, me encanta Roque Dalton. Y de Benedetti me gusta mucho la de Salvador Allende, Ujú. como duele ese poema. Y hay uno de los, no recuerdo el nombre de los que le habla a los niños de la calle también. Como siempre tan vigente, siempre tan presente, como que pasan los años y la poesía sigue siendo súper vigente. La poesía de ellos, la poesía Sí, de Dalton, pero también siempre está como siempre contextual, así como que la escucha ahora y está pasando ahora. mira, acá tenemos un ejemplo con Neruda en ese sentido. Eh, yo o cualquiera de nosotros que lee y que conoce un poco la historia de vida de Pablo Neruda, yo a él personalmente lo considero un baboso, para serle franco, pero considero que la poesía de Neruda está excelentemente bien escrita. ¿Cachai? Si ustedes leen el Canto General o ese chacal, el chacal de Roger Sacía, cuando habla del ataque de la falange en España, ¿no es verdad? Eh, Escucha, tú lees el poema y dices, acá no hay ninguna palabra mal colocada. ¿Cachai? El tipo ahora sido un baboso, pero escribía bien. Sí. Y en este momento, escucha que es peligroso declararse admirador de Neruda. Po. En este momento existe toda una corriente de poetas más jóvenes que denostan a Neruda. ¿Mm? Bueno, yo lo considero un baboso, pero es por su forma, por su cuestión de vida, porque era bien veleidoso, ¿no? y traicionero en muchos aspectos, ¿cachai? Pero su poesía está excelentemente escrita. Y es lo que a lo mejor le está pasando a Benedetti ahora, ¿no? ¿No es verdad? Que al final lo colocan como un viejito simpático, simplón, buena onda, pero sin peso poético. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, porque llegar a escribir de esta forma tan simple para que cualquiera lo entienda, no es llegar y sentarse y escribir y tirar lo que se me viene a la cabeza ahora. Hay un trabajo, de verdad un trabajo detrás de cada uno de sus poemas. Dentro de este grupo yo lo he tenido la posibilidad de leer el Sexing de Pobla, por ejemplo, de la Neasca. ¿Ya? Y hay varios textos ahí que entran totalmente dentro de esta categoría de poesía comunicante. Porque para ser comunicante también el poeta recurre a las jergas, al habla popular, al habla del COA, etc.
porque se posiciona allí, se posiciona de alguna manera allí y entrega su trabajo. Y es fácil de seguir y es fácil de entender. Puede que te guste, puede que no. ¿Está ahí? Puede que lo encontréis malo, penca, pateante, simplón, etcétera. Pero no podéis venir a decirme que es una mala poesía, ¿sí? Etcétera. Ya, yo sí te Así puedo me decir que explico. ese fin de Paula no es muy bueno, pero no me gusta mucho ya ahora. Milo López, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de esta charla? Hola, Milo. Se te silenció el micrófono. Hola, Ahí sí. gente. Hola, ¿cómo estás? A ver, en principio lo que tiene que ver con cuál es la percepción del público con respecto a un artista y a su obra, pienso que no estaríamos en la situación en la actualidad de que hubieran autores que fueran, entre comillas, víctima de que haya gente que hable mal de ellos, si no existiera la costumbre de juntar a la obra con el autor. Yo siempre he sido partidario de que la obra y el autor tienen que funcionar de forma independiente. Es por eso que cuando, voy a ser muy autorreferente, cuando yo hablo de mi trabajo y no de mi vida, porque son cosas distintas. Tú a mí me puedes odiar, pero eso no implica que tengas que odiar necesariamente mi obra o lo que yo estoy escribiendo. Y pienso que a lo largo de los años e incluso en el presente, ocurre mucho que la gente considera que la obra y el artista son lo mismo. Con los artistas antiguos, porque es algo que supongo que de cierta manera se convirtió en parte de su esencia, de una forma un poco involuntaria, y en el presente porque muchos de los artistas, sobre todo los más populares, se venden a sí mismos a través de su vida personal junto con el trabajo que están haciendo. Así que para concluir rápidamente, me parece que lo más fácil, lo más sano es poder juzgar a una obra de forma independiente a quien la haya escrito. Voy a dar un ejemplo. A mí me gustan algunas obras que he leído de Lovecraft, pero yo no soy admirador de él. Lovecraft era un supremacista blanco y tenía muchísimos defectos más aparte de eso, pero yo no lo admiro a él. A mí me han gustado algunas de sus obras y sobre todo me encantan el trabajo artístico que ha hecho mucha gente a lo largo de los años representando las deidades que él no describe bien en sus obras. Y eso me permite poder juzgar su trabajo y lo que está representando de forma independiente. Pero al mismo tiempo me parece que está bien que exista esta controversia porque así se puede plantear el tema. Claro. Y me parece también que no existan artistas intocables. No estoy de acuerdo con ese punto de vista que mucha gente dice, ah, pero es que tú no puedes hablar de tal artista o de tal obra porque es el magnum opus de tal, es que no me importa lo que sea. Yo puedo leer cualquier cosa y puedo hacer un comentario que no tiene por qué ser odioso, pero puedo no estar de acuerdo con una obra, o puedo considerar que algo es aburrido o que no me transmite emociones, y eso no quiere decir que yo sea una persona ni odiosa ni amargada. Es un punto de vista particular, de la misma manera que ese artista en su momento construyó esa obra con su punto de vista particular que tenía en ese momento. Ujú. Mira, con lo que hablas, Milo, incluso recuerdo otra pata de esta mesa que no se refiere al hablar mal de él, sino al blanqueamiento de la imagen. Y yo diría que desde el punto de vista político, el blanqueamiento de la imagen de una de las grandes escritoras chilenas, que es la Gabriela Mistral, ha sufrido impresionantemente durante muchos años, ¿no es verdad? Que la han llegado a transformar en una figura marmolínea de la viejita maestra de escuela, la mamá, la buena abuelita. Y al representarnos ese blanqueamiento de imagen político, de alguna manera también se está ninguneando la obra de este artista, específicamente la Gabriela Mistral. Si la leen, es una galla poderosísima, bueno, y con una historia de vida, wow. Entonces, Y es cierto, y Gabriela Mistral, hace poco yo terminé de leer la antología en verso y prosa que sacaron de ella, que es un libro maravilloso, pero si tú más allá de la obra vas sobre todo a la parte de las cartas y de la prosa, Gabriela era una mujer con un carácter
potentísimo, que le pasaba por encima a la mitad de la gente que se le cruzaba por delante, con argumentos, con conocimientos, con educación. Era Sí, súper autocrítica y además era muy poco políticamente correcta. total. No era la señora amable que decía, ay, por favor estudien. Era una persona arrolladora y me gusta que sea así. Así Yo es. recuerdo que desde cuando era más chico, como buen pobre, no tenía mucho acceso a literatura, conocía muy poco de su obra y desde chico siempre la percibí como una figura que no tenía esencia, como que ella existía y existía su obra, pero no sabía nada de ella. Y con el paso del tiempo y al poder acceder a cierto material, pude reconstruir la imagen de ella y yo me la imagino ahora en el presente, que ella no habría estado ni candidateándose en política, ni haciendo el paripé en programas de farándula política. Ella habría estado en un estadio recitando o publicando en periódicos independientes, o habría estado dando discursos que habrían pasado a la historia. Eso habría estado haciendo ella ahora, por lo que me transmite lo que he leído de ella. Y me gusta tener esa imagen controvertida porque es más una persona que una imagen. Claro. Te doy dos datos de la Gabriela, solamente para llenar este paréntesis donde hablamos de ella. Fíjate tú que la invitaban a la ONU a dar charlas, weón. En la ONU, padre. Y eso era como una guía en cierta parte para muchos intelectuales chilenos que no eran ni conocidos ni reconocidos. La Gabriela Mistral era conocida mundialmente. El otro dato, ella fue la responsable de la transformación de toda la educación pública en México. Si algunos tienen la suerte de ir para allá, van a ver, de repente van a andar caminando por la calle y van a ver una escuela Gabriela Mistral, una plaza, una calle que se llama Gabriela Mistral, porque en México la adoran. La responsable de la educación pública en México actual fue ella, ¿cachai? Y era una persona que en el mundo la valoraban muchísimo, al punto, como te digo, de repente de invitarla cuando se celebraron los 6 u 8 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ella fue a la que invitaron a la ONU para que diera el discurso, ¿cachai? Y un discurso maravilloso, ¿cachai? Y, pero bueno, todas esas cosas acá en Chile no llegaban. Y qué bueno que no llegaran, porque era mejor mantenerla así como calladita, no me venga a espantar los borreguitos que tenemos en este país, ¿cachai? Pero esta tipa era realmente poderosa. Solo era para cerrar un poco el paréntesis de la Gabriela. Claro, y por ejemplo, con lo que hablaba Milo también del diferenciar al autor de la obra, por ejemplo, a mí me encantan poemas de Rapón, por ejemplo. Por Y el ejemplo, Rapón era un nazi. así es. De hecho, O- no lo mataron como criminal nazi porque los poetas le explicaron que estaba loco, porque estaba loco en todo caso también. Pero él era un nazi y su poesía a mí me encanta, hay muchos poemas que me gustan. Yo creo que hay que siempre separar la obra del autor, pero también la obra sí. tiene mucho de su autor. Francisco, ¿cómo estás, Francisco Carrasco? Tengo que aclarar porque tengo dos Francisco. ¿Qué opinas tú al respecto? No sé si estará Francisco. Parece que no está. Parece que no está. Bueno, para cerrar entonces un poco esto de la poesía coloquial, es de todas formas, con las variaciones que nos va dando el ahora, yo creo que en Chile, por ejemplo, existe un neorromanticismo bastante fuerte con el uso de las palabras, es muy parecido a los románticos ingleses y alemanes, lo que se está pasando en muchos autores chilenos, jóvenes sobre todo. Pero sin duda, las herramientas que nos dio la poesía coloquial son muy poderosas y muchos, aún sin querer queriendo, la utilizamos en nuestra obra. Ahí está llegando Francisco, me parece. Francisco, ¿qué opinas tú? Ya para cerrar la parte de la charla. Hola, buenas noches. Disculpe mi poca sapiencia en todos los temas en los que están tratando y en la tecnología, de modo que ni siquiera puedo encender la cámara en este momento. Pero me parece muy interesante escuchar a gente con autoridad y argumento en lo que se refiere.
Así es que nada más que felicitar a las personas que están ahí, que ni siquiera alcancé a... Vi Milo López, muy buen argumento, pero el señor anterior no lo alcancé a ver, así que me disculpan. No, no hay Pero problema, Francisco. felicitaciones porque veo que tienen muy buen argumento. Bueno. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ¿algo más para decir antes de cerrar la parte de la charla? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque vamos a pasar a la parte del cine ya, de Lenin. En lo absoluto, yo solamente volver a agradecerte, Nazca, y después conversamos más bien cuáles van a ser los próximos temas que vamos a abordar, que van a ser, si abordamos el ólipo francés o el CADA, vamos a No, meternos en un viene terreno... antipoesía. Ah, la antipoesía antes, ya. Sí, y después viene, tú me mandaste el orden. Y Es que viene ya ni me antipoesía. acuerdo, po. Ya ni me acuerdo. Pero si viene la Viene antipoesía, la trabajamos y van a ver que vamos a abordar temas y vamos a tocar teclas muy similares a las que tocamos hoy día. Oye, estoy muy contenta con estas charlas que hemos hecho en la tertulia, porque más que la presencia del grupo, a mí me interesa que en YouTube se comparta y hagan comentarios. Y las tertulias en YouTube se comparten muy bien y han servido para algunos alumnos de enseñanza media que están pasando estas materias, que han dado la gracia, que son ¡Ay, qué bueno! muy favorables. Sí. Qué bueno, Así me que alegra eso mucho. es importante. Nos pudieron del segundo C del liceo Abdón, no sé cuánto, no le entiendo Abdo la parte que Cifuentes. se... Parece que ese, no puedo decirlo, pero darle las gracias que pusieron a Miguel por ayudar en la tarea. Lo mencioné en la tertulia para que vean los cabros que sí nos preocupamos de ver las redes. Bueno, a continuación damos el paso a nuestro querido amigo Lenin, que nos trae el comentario de 2 recomendaciones de cine para hoy. Eso, un gusto también estar aquí participando de este momento, esto que pasa acá. Y yo traigo las películas, pues. Así que vamos recomiendo cine, La Rebelión, una película del año 2019 de Estados Unidos, con la dirección de Rupert White y la actuación de John Goodman. John Goodman, ustedes lo van a ubicar en Los Picapiedras. En la película que se hizo sobre Los Picapiedras era Pedro Picapiedra. Pero en esta película, el desarrollo de su personaje es extraordinario. Ahí se ve un actor que ha crecido, que se ha alimentado de la gracia y participa en esta película donde le sacan el jugo. La rebelión es una situación que ocurre que unos alienígenas llegan a la Tierra y en colaboración con los grupos económicos y fascistas de la Tierra arman una especie de dictadura en la que algunos lo disfrutan muy bien y lo pasan muy bien y siguen siendo ricos, mientras un grupo continúa siendo desprotegido. O sea, es bastante real. Y estos alienígenas gobiernan y sellan los recursos naturales, se parecen a los ricos, se parecen a los tipos de las Condes, pero ahí hay que verla. La idea es que se crea un grupo clandestino que busca votar este régimen. Y ahí ustedes se van generando una historia muy entretenida, que parece un rompecabezas, que hay que fijarse en cada detalle, en cada dibujo, en cada pared que hay en la obra, para que se den cuenta de lo que pasa al final. Muy sorprendente, muy entretenida la película. Está en todas las plataformas. Mira, está en VOD, que está en una plataforma de VTR, está en HBO y está en Amazon Prime. Una tremenda película. La Rebelión, recomiendo cine, La Rebelión, 2019 Estados Unidos, por VOD, HBO y Amazon Prime. Y la segunda película es un drama, se llama
Mi cena con Hervé. Hervé es un italiano, un actor italiano, que llegó a Norteamérica, un actor de poca monta, pero se hizo conocidísimo con La Isla de la Fantasía. Él es el famoso Tatú, el que decía el avión, el avión. ¿Ah? Ahí se hizo famoso este italiano. La idea de la película es que un periodista se junta con este actor que ya está en decadencia, ya es mayor, es un enano, y en esta escena él le cuenta su historia, una historia que yo te digo, yo chico era como casi un mito popular, o sea, de las andanzas de este enano, y la película lo trata muy bien, en cuanto a que muestra muchas cosas, muchos mitos y los hace, nos lo pone enfrente. Una película muy buena que trabaja este ícono que todos recordamos, ¿eh? Todos los que somos más o menos de esa época, y que también nos muestra al humano detrás de bambalinas, nos muestra a este hombre. Y los actores que participan en esta obra, el enano viene de la exitosa Guerra de los Trones, ¿ah? En que tiene una participación genial este hombre, y el personaje que hace el periodista viene de las 50 sombras de Grey, que es un personaje totalmente distinto, pero en esta obra los dos actores se consolidan y se llevan muy bien, hay una muy buena relación entre los dos y que hace una película muy alineada, muy rica, muy concreta y muy entretenida. La recomiendo, está en HBO, en Mi Cena con Hervé, para que sepan la vida de este Tatú, el de la Isla de la Fantasía. Recomiendo cine Mi Cena con Hervé, del año 2018, una película norteamericana, pero con directores y actores italianos e ingleses. ¿Ya? Está en HBO. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Lenin, por tu recomendación de cine. Vamos a pasar ahora a la parte del micrófono abierto. El primero que llegó hoy día fue Juan Francisco Pessoa, por favor, y luego Milo López. Oh, muchas gracias. Yo cedo mi espacio porque mi computador no funciona y tengo las cosas aquí. Así que he estado tratando todo este rato de poder bajar y no me abre nada. Así que los felicito mucho, la charla es preciosa, el comentario de cine también bueno, interioriza también, o sea, dan ganas de poder ver películas. Y preguntarle nomás a ver qué sucedió con ese chiquitito, qué sucedió con él. ¿Sabe? Me parece que se volvió borracho, no sé si después murió. ¿Sabrá? Que si te cuento eso, te echo a perder la película, pero claro, yo te podría decir, o sea, suponte si tú ves la biografía, ves en Wikipedia, te van a contar todo lo que sale en la película, pero es entretenidísimo verla, o sea, uno sabe el final, es como ver la película de Jesucristo, pues tú sabes que lo van a crucificar, pues, pero el tema es que es entretenida la película, ¿bien? Yo no me refería a que él como persona, me parece que se emborrachó, se le fueron el humo a la cabeza. Todo le pasó, todo le pasó de todo, así que es muy buena, y el personaje que lo hace muy bien, así que véanla, disfrútenla. Interesante. Bueno, Milo, ¿nos vas a leer algo esta noche? Ahí sin micrófono de nuevo. Ahí sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, el día de hoy quiero recordarle a las personas que tengo la sección en la revista Entre Paréntesis, que es Una piedra en tu camino, donde les voy a estar hablando de cualidades visuales y ciertas curiosidades interesantes de una piedra. Todos los meses hago lo mismo. La idea es poder transmitir esta información en un lenguaje claro para que pueda ser entendible para cualquier persona, no demasiado técnico porque yo no soy científico. Y también quiero anunciar que este recorrido por las piedras va a tener una interrupción para el mes siguiente porque estoy preparando una especial
que voy a aportar a la revista, que no tiene que ver con piedras, sino que tiene que ver con literatura. Así que para la revista de diciembre viene un especial que personalmente llevo pensando hacer desde hace bastante tiempo y que creo que puede ser muy interesante porque muchos de ustedes saben de lo que voy a hablar a pesar de que no lo diga en este momento. Ahora, lo que quiero comentar, lo que quiero leer el día de hoy, es un texto que tiene que ver mucho con muchas cosas que están pasando actualmente, pero que siento que de alguna manera es un texto que se puede interpretar de muchas maneras y en muchos tiempos. El título es Espinas. La piel de mis dedos ha cambiado con el tiempo, tanto que ahora casi no miro mis palmas. La huella en mis yemas se ha desdibujado tantas veces por las espinas y por las palas, que del camino que una vez fue antepasado y esperanza de futuro, ahora solo queda un montón de líneas inconexas, que cuentan una historia que no me pertenece, pero que he tenido que vivir. Mis manos ya no acarician, no esbozan sonrisas en la tierra, ni guían el camino de las semillas. Se han convertido, a grito de metal, en una herramienta que late, pero que no siente. Prefiero no mirar mis manos, así como no miro el origen de los gritos. Prefiero que mis ojos se pierdan en el horizonte que está detrás de las espinas. Y aunque quiero soñar, no sueño, porque de tanto clavarse las espinas en mis manos, se clavaron también en mis esperanzas. Y ya no sé si es suficiente con desear atravesar las espinas para dejar de temerle al chispazo y al metal. Quizás el futuro y el destino no se pueden moldear como una vez me dijeron. Y solo se trata de esperar hasta que otros, con las mismas manos sin huellas, abran el camino en el que me voy a esfumar. Ya no hay tiempo, porque las horas explotaron en dolor. Los días se volvieron asfixia y desesperación, y los pasos se transformaron en interminables laceraciones. Ninguna espina se ha clavado con tanta profundidad como este miedo sin nombre. Ninguna corteza rasguña como ha rasgado el futuro, aquel fuego ensordecedor. Ninguna tierra será mía. No existo en ningún sitio. Quizás soy solo una sombra ignorante del destino que ya me arrasó. Muchas gracias. Muchas gracias, Milo. Me mataste con el remate. Qué lectura más sentida. ¿Cierto? Alcancé a llegar hacia la mitad de tu texto, pero qué lectura más sentida. Felicitaciones. Sí, muy intenso, profundo y da para interiorizarse en él, en aquello, en aquella escritura. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, querido Milo. Lenin está. Paulina García, ¿qué nos vas a leer hoy? Ahí. Siguiendo con mi ciclo de poemas nerd. Número de Reynolds se llaman. Yo también leí uno un poquito ñoño. Calculo sin poder lograrlo el número de Reynolds de mis caudales, pero el área húmeda tiende a expandirse y aumentar sin control. El radio de medio hidráulico ha crecido hasta el radio de tu cama. El caudal es inmedible y se escapa como una lava. La viscosidad de nuestros líquidos miscibles se hace una. Fluye, todo fluye. Reynolds, mayor o igual que 5 por 10 elevado a 5. Lo nuestro no es laminar. Somos una turbulencia incontrolable.
Te pasaste, a mí me gusta porque me llama a poder saber qué es lo que es eso. Así que, No, buena la imagen, al final, lo nuestro no es laminar, es la turbulencia entre medio, no, bueno, tiene que ver con los flujos. Sí, mecánica de fluidos. Sí. Casi Mecánica de es muy fluidos. erótica, ¿eh? Sí, suena bien ¿Mm? erótico el tema, mecánica de fluidos, suena Sí. bien. Transferencia de calor. Muchas gracias, querida Paulina. Francisco, se prepara Lenin porque Lenin no estaba. ¿Vas a leernos algo? ¿No? Ya. Francisco Carrasco, ¿qué nos vas a leer? Profundo. El grito dijo, soy grito, vengo de adentro gritando, deja que grite tu aliento, este dolor cicatrices que ni un suspiro lo calma. Rostro el abismo confuso que se refleja en sí mismo, sacude médula y sangre, deja que a truenos y charcos salga gritando de adentro. Todos los miedos confundidos, como una roca entre lava, duele en carencia herrumbre, grita este grito en silencio que al pensamiento desangra. Tripas aullidos al viento, el infinito colgando, simbra la muerte de un hilo, con las astillas del ojo, viene de adentro gritando. Se desmoronan riñones, salpica el talón mordido, por una hoguera rugiente se ha incrustado en la carne con este grito, esta muerte. Muchas gracias. Hoy con este grito hasta muerte se murió. Qué triste el final así. Miguel, ¿vas a compartirnos algún texto? Mira, acá tengo un libro chiquito mío, si me permiten, son poemas breves, voy a compartirle un par. ¿Ya? Este es un libro que está muy imbuido con la imaginería cristiana, con ciertos mitos católicos y cristianos y cosas por el estilo. ¿Eh? El primero se llama Vamos a hacer una campana y está inspirado en una escena de la película de Tarkovsky, Andrei Rublev. Dice, vamos a hacer una campana. La gente espera escuchar el canto de Dios. No escucha el susurro de los árboles, el tintineo del agua, el sabor de la hierba, la porosidad de la piedra o el sonido de las manos. No escucha los días o las noches, o los medios atardeceres o los dientes de los animales. Ni siquiera escucha los hermosos ojos de sus hijos. No escucha las bodas de Catalina de Siena, ni escucha su beso con el Hijo del Hombre. No escucha cuando el manto de hojas secas se quiebra en silencio. No escucha, la gente no escucha. Así es que vamos a hacer una campana. Ese es uno. Y el otro se llama Federico el Sabio. Este era cierto rey del medioevo que estaba tan embobado con encontrar alguna prueba de la existencia de Cristo y de Dios, que se dedicó a comprar tanta chuchería que se le pasaba por el frente que tuviera que ver con el Nazareno. Compraba de todo, compraba astillas de la cruz, por ejemplo. Tenía tantas astillas que podría haber hecho como 100 cruces. En fin, Federico el Sabio. 5 gotas de leche de los pechos de la Virgen. Múltiples astillas que pertenecieron a la cruz del Salvador. Dientes de leche, espinas de la corona, paños de la Verónica, piel, uñas, pelos. Tierra untada con su sudor sanguinolento. Y sin embargo, una brisa siquiera que revuelva mi pelo con el soplo divino, bastaría. Bueno, esos eran los dos textos que les quería compartir. Muchas gracias, Miguel. Con una sola cosa bastaría así, de repente. Yo voy a compartir un texto, se llama Soy más otra que ella misma. Me hundo en un éxtasis que me hace vibrar hasta la médula,
olvido el dolor, mis párpados están cerrados, es la rebelión de la inocencia. Bajo la sombra del cuervo, un animal sin piel tiñó la tierra con sangre. Llueve sobre la iglesia, las luces se apagan, comienza la tormenta. Al exhumar el cuerpo se abre la caja de Pandora. El cuervo se balancea sobre los restos. Del animal solo quedan los huesos. Bueno, chicos, ha llegado el momento esperado por todos, la lotería. Esperado por todos. ¿Sí? Ya para terminar, el primer número es el número 5. Juan Francisco Pessoa. El 7, Juan Francisco Pessoa. No, el 17. El 5 y el 17. Yo te tengo anotado el 5, el 7. Y salió el 7. Oh, bueno, ya pues. Pero en verdad yo le tengo 5, 7, no tengo ninguno más tuyo. El 18, Mariela Ríos Rustagle. 5, 7 y 18. 7 por el azar de la vida. Voy a jugar en moto. Bueno, chicos, muchas gracias por este día lunes de tertulia. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los presentes. Espero que tengan una excelente semana llena de buenas vibras, de mucho Nehuen. Y nada, pues, nos vemos. Y si no, vamos al oftalmólogo. Buenas noches, buena semana. Chao, que la pasen Muy buenas muy noches a bien. todos. Nos vemos. Chao.